a Dios. Estaremos iniciando la lectura en el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, es decir, hicieron silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, Dios el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Padre amado, prepara nuestros corazones y que tu nombre pueda ser glorificado en esta mañana. Que tu palabra, Señor, quede ahí impregnada, Señor, como con cincel y martillo en los corazones que son de piedra. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén. Es increíble que después de tanto martillar sobre este tema, todavía tengamos que estarlo haciendo. El tema de que si somos salvos por obras o si somos salvos por la fe. El punto es que hay un desconocimiento fatal de las Escrituras. Y ese desconocimiento fatal de las Escrituras nos hace nadar sobre aguas turbulentas de doctrinas que no son bíblicas, En otras palabras, a estas alturas ya este tema ni debería tocarse. Ya no debería hacerse énfasis. Porque las Escrituras hablan de manera clara, contundente, categórica, que la salvación es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el mensaje anterior terminábamos cuando el apóstol Pedro, Simón Pedro, dijo estas palabras: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Esto es interesante. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres, dice Pedro, ni nosotros? En otras palabras, Pedro está aceptando: nuestros padres no cumplieron la ley, nosotros tampoco estamos cumpliendo la ley, es lo que Pedro está diciendo. Está diciendo: ni nuestros padres la cumplieron, ni nosotros estamos cumpliendo la ley. Voy a decir algo que nunca debe borrarse de nuestra mente. Dios nunca ha salvado a nadie por haber guardado la ley. Hasta este momento no hay ni uno solo que haya sido salvo por guardar la ley.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Y aquí entraríamos en una controversia. ¿Y qué pasó con todos los que vivieron antes de la dispensación de la gracia? ¿Qué pasó con todos los que vivieron de Cristo hacia atrás hasta el tiempo de Adán? ¿Cómo se salvaron ellos? La salvación no tiene dos métodos, dos medios o dos maneras. La salvación solamente tiene un medio, y la salvación es por la fe. El único medio es por la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en la dispensación de la ley o en cualquier otra dispensación. La salvación siempre fue por la fe y no por la ley. ¿Por qué razón? Porque nunca ha habido alguien que haya cumplido la ley. Entonces Dios salva sobre una sola base, y esa base se llama fe. Por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, trasladémonos un poquito al Antiguo Testamento. Y por eso es que es importante leer el capítulo 11 de Hebreos. Una de las cartas más maravillosas es Hebreos. Me deleité hace más de un año cuando estuvimos estudiando Hebreos, porque Hebreos nos explicó claramente, inclusive terminaba en el capítulo 11 hablando de el salón de los héroes de la fe. El salón de los héroes de la fe. Porque en esa epístola se habla claramente que todo lo que se hacía en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento solamente era una figura, era una sombra de lo que venía de Cristo Jesús. Estamos tratando de decir en este momento que antes de los tiempos de Cristo, las personas traían a Dios un sacrificio. Traían un sacrificio. Por todo había que traer un sacrificio. Y traían ese sacrificio por la fe. Estoy tratando de que ustedes aprendan hoy que ellos sabían que los sacrificios que traían no perdonaban pecados. Pero sabían ellos que ese sacrificio apuntaba a alguien que sí iba a tener todo el poder para perdonar pecados. Vaya, si no me lo entienden, se lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, Abel. Comencemos con Abel. Al primer héroe de la fe, que se llama Abel. Dice la Biblia que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces Abel entendió que el cordero que traía, o el cordero que le presentó a Dios, nunca podía quitar pecados. Nunca podía quitar pecados. Entonces, ¿por qué entonces si Abel sabía que el cordero nunca podía quitar pecados, por qué lo ofreció? Porque comprendió que el cordero señalaba a aquel acerca de quien Dios le había dicho a su madre en Génesis capítulo 3 versículo 15, que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente, y que la simiente de la mujer iba a ¿qué? A herir la cabeza de la serpiente. Y Abel creyó aquello, es decir, le creyó a Dios que en el futuro iba a venir alguien que iba a herir la cabeza de la serpiente. Por esa razón, por esa fe, es que Abel, su sacrificio fue aceptado, porque lo estaba presentando con fe, no pensando que aquel cordero podía quitarle pecados, pero pensando que era un símbolo de aquel que tiene todo el poder para perdonar pecados. Gloria a Dios. Y muy bien, cuando llegamos aquí, esto fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando traían el cordero pascual, el cordero del holocausto y todo, ellos pensaban, es decir, los que tenían abierto el entendimiento, sabían que en el futuro iba a aparecer. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Simón Pedro dijo lo que Pedro está diciendo en este momento: para decir verdad,
Dice Pedro, ¿y por qué no admitirlo? Quiero que nos detengamos aquí un segundo. Pedro de repente como que dice, ok, me voy a quitar el traje de fariseo. Me voy a quitar el traje de piedad de la cual no tengo. Entonces dice Pedro, ¿por qué no decirlo y por qué no admitirlo? Que es donde nosotros naufragamos también. Naufragamos porque no queremos admitir que somos hipócritas. No queremos admitir que muchas veces queremos aparentar, mostrar una cara, una forma de vida de la cual estamos muy lejos de vivirla. O sea, el punto de nosotros es que a nosotros nos importa más la opinión de las gentes, nos importa más que la gente piense bien de nosotros, y esa hipocresía no nos permite estar en una buena relación con Dios. Esa es la diferencia entre Saúl y David. David no era hipócrita. David le fallaba a Dios y corría delante de la gente a decirle a Dios, perdóname, Señor, te fallaba. Saúl nunca aceptaba que fallaba. Por eso David vino a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, decía, es que no hay nada que haga más hipócrita a una persona que finja ser lo que no es, que finja vivir en un nivel de vida espiritual alto, que finja que está cumpliendo los mandamientos, y que inclusive esta persona hasta menosprecia a los demás. Señor, yo no soy como aquel. Yo no soy como aquel, Señor, que míralo, Señor, cómo vive. Míralo, Señor, cómo habla. Míralo, Señor, cómo se viste. Señor, yo oro todos los días. Yo ayuno todas las semanas. Yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos. Y aún en medio de la nieve voy a la iglesia, Señor. Entonces, muchas veces nosotros queremos pecar de una perfección que estamos lejos de tenerla. Y esta es una actitud inútil. Querer mostrar un nivel de vida espiritual que no tenemos. Querer fingir lo que no somos. ¿Sabe por qué? Porque allá en el fondo usted sabe realmente qué tipo de animal es. Usted lo sabe. Usted lo sabe, que aquí puede venir a poner cara de ¿qué? De ángel. Aleluya, Padre. Y usted puede hacer todo ese montón de payasadas, pero ya en el fondo usted sabe realmente la liebre que es. Entonces Pedro dice, ¿por qué no aceptarlo y por qué no admitirlo? Como que Pedro dijo, hoy me voy a quitar el hábito de monje. Hoy me voy a quitar la sotana para que me vean realmente como soy. Pedro dijo, ni nuestros padres, ni nosotros, y se les quedó viendo a todos los que estaban ahí, incluyendo los fariseos judaizantes, ni nuestros padres, ni nosotros, dijo, la hemos podido cumplir. Entonces, ¿por qué queremos poner nosotros un yugo? Dijo Pedro, sobre estos hermanos discípulos que nunca nosotros hemos podido llevar. Ahora, hablar de yugos y hablar de ciertos requisitos, a uno lo hace oír bonito, que uno lo vean que uno es bien estricto, que estricto este hombre sí es bien estricto, este hombre sí, cabal. Hablar es fácil, vivir es lo difícil. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, cuando hablamos de perdonar, hablar de perdonar, que hay que perdonar. Ahora, la pregunta, ¿usted perdona? Hablar de amar es fácil. Ama. ¿Usted ama? Si todavía no puede amar ni a la suegra. Todavía no puede amar. Entonces, al que le quitó la mujer cuando un favor le hizo. Entonces estamos hablando de que predicar
de esto, de lo otro, que no hay que mirar, no hay que mirar, no hay que oír. Eso es fácil. El punto es que te quiero ver en el momento, a ver si lo cumples. Esto es interesante, porque yo quisiera ver a alguien a los ojos. De esos que nos dicen que hay que guardar todos los mandamientos y vivir de acuerdo al sermón del monte. De vivir con una ética de acuerdo a la ley. Yo quisiera ver a los ojos. Y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de creyentes. No. Aquellos de afuera ya vemos que son pecadores, sinvergüenzas, pícaros, ya lo sabemos. No, estoy hablando de nosotros. De verle a alguien a los ojos y preguntarle: ¿por qué no reconoces que eres un pecador? ¿Por qué no reconoces que eres un pecador? Y decirle a las mujeres: ¿por qué no reconoces que eres pecadora? ¿Por qué te la quieres llevar de santa y de santa no tienes nada? Y si eres santa, eres una santa diabla. ¿Por qué no reconocer que eres pecador? Ahora, reconocer que uno es pecador, eso no es fácil. Que un ministro se pare en un púlpito y que diga: reconozco que soy pecador. ¡Wow! ¡Ah, Dios mío! La sangre de Cristo, y empiezan a persignarse. Reconocer que se es pecador. Que usted no tiene la capacidad para agradar a Dios. Yo no tengo la capacidad para agradar a Dios. Siempre que lo intenté por mí mismo, siempre fallé. Nunca pude agradar a Dios, nunca pude dar la medida, nunca pude llegar a la estatura. Siempre, cuando viví en la religión, siempre fallé. Hasta que entendí que esto es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Aleluya. ¿Por qué no venir a Dios siempre como pecador? Porque es cierto, el Señor nos salvó, ¿verdad? Cuando el Señor llegó a nuestros corazones, nos salvó. Pero la gran pregunta es: ¿seguimos siendo pecadores? A ver, contesten o no contesten. ¿Siguen siendo ustedes pecadores? Esto es lo que no quiere aceptar el religioso. Ay, Dios mío, lo que yo estoy predicando, si yo lo hubiera predicado 25 años atrás, esto era como una bomba atómica. Decir que somos pecadores. Y hubiera dicho: ¡ay, santo! ¡Ay, la sangre de Cristo me cubre! ¡Ay! Aquellos fariseos. No. Aleluya. Si cuando íbamos a bautizar hermanos, no, a este hermano no lo podemos bautizar porque, ¿cómo se llama? Se deja crecer el bigote. ¿Sabían ustedes que hasta por eso no bautizábamos a gente? Porque se dejaba crecer el bigote, se dejaba crecer las patillas. Que el pelo no lo andaba corto, así como el estándar que se debería tener. Inclusive había una iglesia que si no usaba sombrero, no, usted no era cristiano si no usaba ese sombrero. Increíble. Entonces, ¿por qué no aceptar que el único mérito y la única gloria de nuestra salvación se la lleva Jesucristo? Él es el que ha hecho la obra en nosotros. Y venir cada día reconociendo: Señor, si no fuera por ti, Señor, wow. Si no fuera por ti, Señor, yo estuviera perdido. Si no fuera por ti, Señor, estuviera en el mundo, Señor. Es decir, hay que poner la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta este momento yo quiero decirle algo: Jesucristo a nadie echa fuera. Si la persona es sincera, a nadie echa fuera. Todo lo que usted tiene que venir es con sinceridad a Él. Si usted cree que después de venir con Él y ser sincero con Él ya no lo va a querer, mire, esto no es como la mujer suya, que si usted le dice: fíjate, quiero confesarte una falta, por allá en el mall vi un volado que me llamó la atención, y ya a partir de momento la mujer ya no le habla. Ya, pues ve a buscarla. Si tanto te llamó la atención, ve a buscarla. Es decir, su sinceridad con ella no le valió para nada. No le valió para nada. Porque lo que recibió, búscala.
y no has hecho comida. Hay que te traiga ella, la que vistes en el mall. Entonces, parece ser que en nuestro círculo la sinceridad no vale la pena. Ser sincero no vale la pena, pero con Dios sí vale la pena. Le dijo aquel, me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Maten el becerro gordo, báñenlo, vístanle, pónganle calzado, pónganle anillo en el dedo. Este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha resucitado. Esa es la reacción de Dios. Por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo entiende? Entonces usted anda cargando así como un carro que yo veo siempre que voy para mi casa, que anda un montón de cosas arriba. Anda, pero un montón de maletas de suciedad, de basura. No sé si ustedes lo ven aquí en Gala. Anda, pero Dios mío. Y él anda esa basura ahí porque quiere. Él puede botarla a la hora que quiera y andar sin ese peso de más. Hay muchos de nosotros que andan con un peso de más simplemente porque no tienen la capacidad de ser sinceros con Dios, ir con Dios y decirle: Señor, Padre mío. Porque, es más, ni tendría que decírtelo, pero que antes que venga mi pensamiento, tú ya lo sabes, Señor. Pero tú sabes la carga que ando, tú sabes, Señor, en dónde te he fallado. Es más, David le decía: Señor, aún los pecados que me son ocultos, revélamelos. David decía: Señor, escudriñame, porque hay cosas que yo no las puedo ver. Porque hay pecados que nosotros hacemos inconscientemente y hemos pecado inconscientemente. Vino un hermano tan sincero que aún me dijo: pastor, y soñar cosas malas es pecado. Qué lindo el hermano, ¿no? Hasta eso lo cargaba. Es que mira que tuve un sueño feo, me dijo. Feo el sueño. Le dije: no, pues si usted siente carga, confiésele al Señor, que el Señor le perdone a unos sueños. Lo importante es ser sincero con Dios. Yo he aprendido en la vida que muchas veces aún ni con los hombres se puede ser sincero. Pero que cuando usted ya le muestra alguna parte débil suya, de su carácter, de su vida a alguien, y esa persona ya no lo ve como lo veía antes, ya no lo estima como lo estima antes, ya no lo aprecia como lo aprecia antes. Así que yo creo que lo más importante que usted y yo debemos aprender esta mañana, así como Pedro está reconociendo, ¿por qué no decirlo? Dice Pablo, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no admitirlo? Nadie ha podido cumplir la ley. Nunca nadie ha podido guardar los mandamientos tal como se deben de guardar. Aleluya. Bueno, si hablamos de la Biblia, Saulo de Tarso fue salvo por la fe. El eunuco etíope fue salvo por la fe. El carcelero de Filipos dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Suficiente 3 ejemplos para mostrar que la salvación es por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Bueno, en este momento, después de que Pedro habla, dice que le dieron la oportunidad, porque dice que la multitud cayó. ¿Por qué cayó la multitud? ¿Por qué cayó la multitud? ¿Por qué hizo silencio? Después de que Simón Pedro habló, ¿por qué cayó? El Espíritu Santo, que lo sabe todo, sabía que el testimonio de Pedro era importante por quien Pedro era. Pedro era estricto de guardar, según él, la ley. Es decir, si alguien había guardado la ley, según ellos, era Pedro. Era Pedro. Y luego Pedro sale hoy y dice: yo no le he guardado a usted. Wow, entonces todos se miraron a las caras. Y entonces, si Pedro, que nosotros lo consideramos el mero, el bueno, y nosotros ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Entonces, el testimonio de Pedro fue que todos los judaizantes que habían estado hablando todo el día en el concilio se quedaron callados. Los fariseos se quedaron callados. Medio mundo hizo silencio. ¿Por qué razón? Porque no tenían nada que decir. No había nada que argumentar. Pedro los dejó con la boca abierta.
Pedro, sí. A ver, ¿sus padres cumplieron? No. Uno casi siempre tiene el concepto de sus padres que son buenos padres, ¿verdad? Y especialmente cuando se mueren. Especialmente cuando se mueren, se fue mi papá, tan buena gente que era, se fue, y la gran chilladera que les agarra, ¿no? Se va la mamá, la mejor madre del mundo. En vida, la cosa es diferente. Vieja marcada, que aquí, que allá, aquí, que allá. Bueno, entonces viene Pedro ahora y dice, ustedes saben, porque como uno, como hijo, conoce la vida de los padres. ¿Me están oyendo? Uno conoce la vida de sus padres. Entonces dice Pedro, mis padres no guardaron la ley. Y yo, dice, ¿para qué voy a fingir? ¿Para qué voy a mentir? Tampoco yo le he guardado. Así que cuando Pedro termina su intervención, quedaron todos en silencio. En silencio. En silencio. Yo creo que el día que los pastores hablen desde los púlpitos, que ellos no son perfectos, que ellos le fallan a Dios, las cosas van a ser diferentes en la iglesia. Las cosas van a ser diferentes en la iglesia. Pero hay un montón de estos caballeros que quieren subir a los púlpitos hasta con un aire de piedad. ¡Santo! Y así, ¿no? Que como que son la máxima expresión de la santidad. Y mientras se viva en ese estilo de nivel de hipocresía, la iglesia no va a cambiar. No va a cambiar también de vivir en un estilo de hipocresía. Pero cuando lleguemos al punto de que realmente esto se hace por la gracia de Dios, las cosas van a cambiar. Se le dieron entonces la oportunidad a Bernabé y a Saulo. ¿Y por qué primero Bernabé? Recordémonos que en el círculo todavía judío, Bernabé era reconocido como el líder. Bernabé había sido de los primeros pioneros, aunque ya las cosas habían cambiado, porque ya en la obra quien llevaba la batuta era Saulo de Tarso, pero en este momento se le da la oportunidad a Bernabé y a Saulo. Y dice que ellos contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Saben que ellos pudieran haber hablado de los milagros que habían sucedido? Porque habían pasado muchos milagros, ustedes se acuerdan, ¿no? Aquel tullido que se levantó, el mismo Pablo que había sido apedreado y de muerto el Señor lo resucitó. Pero cuando uno habla muchas veces de un milagro, el centro es uno. Muchas veces uno enfatiza más el milagro y no el hacedor de milagros. Y hay que enfatizar el hacedor de milagros. Es decir, muchas veces le doy gracias a Dios que yo, siendo un gran pecador, porque yo era un gran borracho, yo era un gran criminal, yo era un drogadicto, y entonces usted se está poniendo como la estrella de la película, y la estrella de la película se llama Cristo. Así que hay que enfatizar lo que Él hizo, no lo que hizo. Más bien el objeto de lo que hizo. Entonces, así que ellos pudieran haber contado tantas cosas, pero ellos quieren poner en alto el nombre de Dios, y por eso las cosas que Dios había hecho, no las cosas que Pablo había hecho, no las cosas que Bernabé había hecho, pero las cosas que Dios había hecho. En otras palabras, poniendo en alto el nombre de Dios. Y el punto es, si Dios hacía estas cosas, es porque estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo. Si no hubieran habido estas cosas, simplemente es que Dios no estaba agradado con lo que ellos estaban haciendo en medio de los gentiles. Y entonces Dios no se hubiera manifestado, Dios no hubiera obrado. Pero el hecho de que Dios estaba obrando es porque Dios estaba complacido con lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Bueno, cuando llegamos aquí, va a intervenir Jacobo. Este Jacobo que vamos a tener que aclarar, no es el que era del círculo íntimo del Señor. Recordemos que el Señor tenía un círculo íntimo: Juan, Jacobo y Pedro. Pero Jacobo, el apóstol, había muerto en el capítulo 12. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Herodes Antipas lo mandó a decapitar, y que esto agradó a los principales judíos.
Así que Jacobo el apóstol ya había muerto. Entonces, ¿quién era este Jacobo? Porque en los discípulos del Señor había otro Jacobo también, había otro Jacobo. Pero, ¿quién era este Jacobo? Allá en el capítulo 13 de San Mateo, en el versículo 55, aquellos están extrañados de cómo Jesús está obrando y cómo Jesús habla y dicen: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es este el hijo de José y María? ¿No están aquí sus hermanos Julano, Julano y Julano? Y ahí es mencionado este Jacobo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, este Jacobo era prácticamente el que seguía al Señor. El primer hijo de José y María. El primer hijo de José y María. Ahora, observen esto. Dice que durante el ministerio del Señor, estos no creían en Jesús. Capítulo 7 de San Juan dice que no creían, se burlaban de Jesús. Y no solamente se burlaban y no creían, sino que en algún momento ellos venían y se sentían mal porque Jesús fuera familia de ellos. Porque pensaban que Jesús estaba loco. Jesús estaba loco. Y por eso en algún momento fueron a buscar a Jesús juntamente con María. Y Jesús estaba enseñando. Llega María y sus hermanos y le dicen un discípulo: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesucristo respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es mi madre y estos son mis hermanos. Maravilloso. Entonces, ahí tenemos a este Jacobo. Lo interesante es que ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, lo vemos a Jacobo juntamente con María, juntamente con los 120, sentado en el aposento alto. Quiere decir que después de que el Señor resucitó, Jacobo terminó creyendo en Jesucristo. Creyó en Él como su Señor y su Salvador. Sus hermanos también. Judas, el que se menciona ahí, Judas, es el escritor de la carta de Judas. Este Jacobo, que es el mismo Santiago, es el escritor de la carta de Santiago. Y en este momento lo vemos aquí como líder de la iglesia. Ahora, uno pudiera pensar de que el cargo que le habían dado de líder de la iglesia en Jerusalén era porque era hermano, medio hermano del Señor. No. De acuerdo a los libros que se leen del primer siglo de la iglesia, este Jacobo, Santiago, era un hombre tan, pero tan piadoso que pasaba solo de rodillas. A tal punto que le llegaron a poner un apodo: rodillas de camello. Rodillas de camello porque en sus rodillas lo que tenía era callos. Porque todo el tiempo pasaba de rodillas, de rodillas, de rodillas, orando. Probablemente como que quizás se sentía mal por no haber creído al Señor desde el principio, lo contrario de María, que desde el principio creyó en Jesús. Ellos fueron reacios hasta que no vieron que Cristo, después de que había sido enterrado, se levantó de la tumba y lo vieron vivo, alabado sea Dios. Entonces ellos creyeron. Ahora lo vemos como el principal de la iglesia de Jerusalén, como una autoridad. Escuchen bien. Aquí se derrumba la teoría católica de que Pedro era el líder de la iglesia. Pedro acababa de hablar. Bernabé y Pablo acababan de hablar. Pero ahora el que va a traer la resolución, el veredicto, la palabra final, es Jacobo, el hermano menor del Señor. Jacobo. Y cuando él interviene, él va a decir unas palabras muy interesantes, porque va a resumir lo que pensaba el concilio. Es decir, hasta este momento han habido opiniones nada más, pero ahora él va a dar la resolución, el veredicto. Una vez más, cuando Pablo y Bernabé callan, dice que hubo silencio. Y repito de nuevo, se quedaron en silencio porque no había nada que decir. Aún los judaizantes se quedaron callados. Los fariseos
se quedaron callados. Y por eso cuando viene uno de estos que ahora andan ahí tratando de enseñarnos que guardemos la ley, usted mírele a los ojos y dígale, ¿usted vive de acuerdo a la ley? ¿Usted está cumpliendo toda la ley? Y cuando le diga que sí, dígale, no seas mentiroso, no seas hipócrita, porque Pedro dijo que ni él ni sus padres la habían podido guardar. Y el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, por la ley nadie ha podido ser salvo, y la razón es porque nadie la ha podido guardar. La única manera de ser salvo, según Pablo, es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, es bien interesante todo lo que vamos a terminar hoy, porque cuando él habla, lo primero que dice él es, miren, eran personas que leían la palabra y conocían la palabra, porque ahora él va a citar Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12. Ahí en Amós, por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar todo. Nos va a recordar todo. Así que en este momento Santiago está citando esa escritura porque leía la palabra. Muchos de ustedes no saben ni dónde está el libro de Oseas, dónde está el libro de Amós. No saben, nunca lo han leído, jamás. ¿Me están oyendo? Pero a Cristina sí la ven. A la señorita Laura sí la ven. Perdiendo el tiempo en basura. Esto no, dice que este Santiago leía el rollo sin parar. Así que en este momento el Espíritu Santo le dice, ¿dónde habrá alguna porción de la Biblia que corrobore, que autorice lo que Pedro, Pablo y Bernabé están haciendo? ¿Saben por qué menciono esto? Porque muchas veces hoy en nuestros días, cuando se habla de doctrina, dicen, mientras no hay nada que la palabra lo contradiga, hay que hacerlo. En los concilios, especialmente católicos, se han afirmado varias cosas. Por ejemplo, el asunto de padrinos y madrinas a la hora del bautismo. Y cuando usted platica con uno de ellos, le dice, mire, en la Biblia no hay nada que diga que van a haber padrinos y madrinas a la hora del bautismo. Dice, enséñeme dónde tampoco lo prohíbe. Así le sale. Y usted viene y le dice, mire, la Biblia no dice que hay que adorar a María, pero dígame dónde dice que no hay que adorarla. Wow, es decir, le salen con aquello. Entonces, es bien importante que lo único valedero es lo que la Biblia aprueba. Lo que la Biblia aprueba. Si la Biblia cayó. Pero eso no quiere decir que esté diciendo que hay que hacerlo. Y hay cosas donde la Biblia ha hablado claramente, pero ya para ellos la Biblia no importa. Por ejemplo, estaba leyendo hoy, oyendo el canal nuestro, la Biblia, Levíticos 22-21. Increíble, ¿no? ¿Saben ustedes que según la ley, qué le tenía que pasar al que se acostaba con un hombre, el que se amancillaba con un hombre? ¿Saben ustedes? Muerte. Tenía que morir apedreado. Morir. Dios mío, es decir que si Moisés apareciera hoy, las funerarias colapsarían, porque tendrían que morir montón de lesbianas, homosexuales, transgéneros. Por cierto, hago un paréntesis, tengan cuidado, se llama Preacher no sé qué, es un álbum cristiano, ahorita ocupa el primer lugar, y ojalá que no vayan a salir con un canto aquí en el púlpito, porque aquí sí me lo fusilo si no vayan a cantar un canto de muchacho, porque es un transgénero. Es un transgénero. Es una mujer que se ha hecho hombre y ha grabado un disco cristiano y que en este momento ha desplazado a las grandes bandas cristianas y ahorita ocupa el primer lugar como álbum cristiano.
como algo cristiano. Increíble. Y solamente en este momento me acuerdo que dice preacher, pero no es el preacher boy, es otro. No es el preacher boy de nosotros, es alguien que termina como preacher y en este momento ocupa el primer lugar. Su canción ocupa el primer lugar. El punto está que los que no conocen su trasfondo levantan las manos y cantan conmigo. El que no conoce empieza a adorar a Dios y hasta empieza a hablar en lengua cuando no sabe quién, de qué. Una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Pero una vez más, el tiempo que vivimos, de repente usted dice, ya soy, y usted se vuelve famoso. Usted ocupa primeros lugares. Usted dice que es y usted tiene todas las posibilidades de ser presidente de un país. Usted dice que es y tiene todas las posibilidades de ser alcalde de un país. Usted dice que es así y es el Dios mío. Como que le abre las puertas. Mas su alma puede tener triunfo en la tierra, pero su alma la están apartando del Creador eterno. Bueno, estoy diciendo que hay cosas donde la Biblia es explícita. Y donde la Biblia es explícita, uno no tiene que andar pidiendo voluntad a Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. No, si a la Biblia habló. ¿Me está oyendo? Donde la Biblia ya habló, uno simplemente tiene que decir amén, Señor. Bueno, así que Jacobo está citando a Amós, capítulo 9, donde se habla que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. El 7 versículo, el 12 específicamente. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Que hace esto. Este versículo que el Espíritu Santo le dio a Jacobo es importante. Porque la palabra pueblo era Laos. Y por eso el pueblo judío decía somos el Laos de Dios, el pueblo de Dios. Y ahora viene Jacobo y cita un versículo donde aparece la misma expresión, pero aplicada a las naciones. Y le llama pueblo de Dios. Entonces como que los judíos una vez más se quedaron bien y dijeron, bueno, entonces no solamente somos nosotros pueblo de Dios, porque también a los gentiles se les llama pueblo de Dios. Y somos el pueblo de Dios. Lo aceptan, lo creen, alaben a Dios. Pueblo de Dios. Dice él, por lo cual yo juzgo. Me gustan las otras versiones. Determino, resuelvo. Esto quiere decir que él tenía la autoridad. No era Pedro, él tenía la autoridad. Resuelvo, determino, juzgo. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Lo que Jacobo está diciendo es déjenlos en paz. Se están convirtiendo a Dios, no debemos inquietarlos. Eso es lo que está diciendo. Se están convirtiendo a Dios, no debemos inquietarlos. La iglesia en la cual yo crecí era una iglesia de barreras. De barreras. Inclusive, por esa razón, nosotros, por ejemplo, nosotros no bailamos. Pero no hay ninguna parte. Y además, la Biblia sí nos dice que debemos de alegrarnos y danzar. Y el pueblo de Israel danza. Y no estoy hablando danza en los cultos, no, ellos danzan en sus bodas, ellos danzan en sus fiestas culturales. El pueblo judío, el que se llama pueblo de Dios, y nosotros. Porque esa barrera que nos vinieron a poner los que nos llevaron al evangelio no era bíblica. No les estoy diciendo que se vayan a bailar tampoco. Aleluya. Pero inclusive hasta contar un chiste
era prohibido en mis primeros años, ¿verdad? Decir algún chiste. Está como por ejemplo cuando se habla de que el primer síntoma del SIDA, cuando una persona tiene SIDA, esa enfermedad incurable, ese es el primer síntoma. Y se quedaron así, ¿qué dijo? Sordera. Entonces, y cuando uno dice un chiste, ay, ¿cómo es posible que del púlpito, ay, Dios mío? ¿Quién dice que no debemos de estar alegres y contentos? Si cuando usted esté serio, usted solo hágase cosquillas, pero esté alegre. Entonces, estoy diciendo que nos crecimos en una situación de que veíamos una pelota que se aparte. Ya le digo que a mí no me dejaron predicar en una iglesia porque me vieron que andaba aprendiendo a andar en bicicleta. Yo había llegado a los 21 años, 22 años y yo no sabía andar en bicicleta. Y un hermanito de la iglesita donde estaba comenzando a predicar, y le había comprado una bicicleta, me dijo, pastor, ¿por qué no aprende? Claro que sí, le dije, quiero aprender. Y a mí, yo ya me imaginaba en una bicicleta visitando a los hermanos, ¿no? Y el asunto está que cuando uno está aprendiendo, pues uno se sube, se va para los lados. Así que el hermanito agarraba el asiento, yo me subía y ahí me andaba. Siguiente sábado me tocaba predicar en una iglesia. Apóstoles y profetas. Y cuando voy ahí con los 15 hermanitos que tenía de miembros, llego, que me habían invitado los jóvenes a que les predicara, y sale el pastor mayor, ¿no? Sale el pastor mayor, por no decir el diablo mayor, ¿no? Y dijo, ¿será posible que un pastor que haya andado en las calles haciendo el ridículo de querer andar en bicicleta como que es un niño, predique en este púlpito? Y más de alguna voz yo, no. Por eso no prediqué. Solamente porque había andado tratando de andar, aprendiendo a andar en bicicleta. Jugar pelota. Nuestros niños no podían jugar pelota, no podían jugar chibola, no podían jugar a nada. No podían ni reírse por las barreras que se habían levantado. Por eso, San Pablo va a escribir y va a decir de esta manera: vivid, permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Póngase de pie, por favor. ¿Qué es lo que dijo Jacob? Pablo, Bernabé y Pedro dijo, están correctos. Ese es el dictamen. Ustedes, fariseos, judaizantes, están mal. No le pongan cargas a los discípulos. No le pongan cargas a los discípulos. Por supuesto, todo lo que nosotros necesitamos es ser guiados por el Espíritu de Dios y por su santa palabra, porque todos los extremos son malos. Padre, te damos gracias. Y ahora te suplicamos, Señor, que nos des entendimiento para que podamos de una vez por todas, Señor, darte honra y gloria a tu nombre, porque por fe nos has aceptado, por fe hemos sido perdonados, por fe vamos para el cielo, Señor, por fe andaremos las calles de oro, por fe viviremos y reinaremos contigo. Padre, nosotros no hemos hecho absolutamente nada, ningún mérito para merecerlo, sino que todo es gracias a la obra redentora que tú realizaste en la cruz del Calvario. Sea tu nombre bendito por siempre. Amén. Bueno, vamos a dar un gloria a Dios en esta mañana. Yo sé que no hay amigos, pero que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, y si Dios lo permite, nos veremos a las 6 de la tarde. Lo dejo a su discreción, pues si ha habido en la mañana y es cosa suya, que Dios me lo guarde.